Buenas noches, amigos y amigas. Como les dije antes de la pausa, vamos a platicar con dos buenos amigos sobre un importante aporte a la cultura de nuestro país, a la cultura, a la historia y sobre todo al pensamiento crítico que debe haber en nuestro país. Es que por eso están con nosotros Lorena Peña, secretaria nacional de Arte y Cultura del FMLN. Bienvenida, Lorena. Un gusto estar en Gente V, gracias. Y además nos acompaña el maestro Luis Melgar Brizuela, escritor y poeta. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el libro El Salvador, Pensamiento e Historia, que es este que tenemos por acá, fue presentado ayer por la Secretaría de Cultura y Arte del FMLN. Es un gran aporte a la cultura del país y sobre eso nos van a hablar esta noche nuestros dos buenos amigos. Lorena, ¿cómo se concibió? Yo sé, porque le sigo la pista a la Secretaría de Cultura y Arte, que no es el primero, este es uno te decía antes de la entrevista, de varios hits que ustedes han tenido, publicando libros muy importantes como Cabeza de Jaguar, como Piedra de Historia, es decir, aportes que son urgentes para un país como el nuestro. Bueno, la Secretaría de Arte y Cultura del FMLN siempre ha considerado que el desarrollo de una conciencia y pensamiento crítico es una condición básica para que podamos reconstruir una cultura emancipatoria en El Salvador, en nuestro país, y que para ello es fundamental promover el debate académico, político, el debate cultural, tanto en las filas del pueblo llano como también en la academia y con los intelectuales progresistas. Y desde hace algún tiempo teníamos la preocupación de que realmente el análisis de la historia de nuestro país y de la realidad actual todavía está bastante marcado por la narrativa oficial que la derecha y las élites oligárquicas nos impusieron desde la independencia hasta nuestros días, y que al no tener una lectura crítica de nuestra historia es muy difícil tener una explicación desde el punto de vista de los intereses del pueblo, crítica de la realidad actual. Y entonces fue así como, bajo la coordinación de la compañera Breni Cuenca y el doctor Lucio Oliver de la Universidad Autónoma de México, empezamos este trabajo para producir lo que ahora finalmente es esta obra, en la cual participan importantes intelectuales salvadoreños. Yo quiero leer la lista brevemente. Tenemos a Breni Cuenca, Lucio Fernando Oliver, Silvia López, Amparo Marroquín Parducci, Olga Vázquez Monzón, Ricardo Roque Valdovinos, Georgina Hernández Rivas, Carlos Benjamín Lara Martínez, Beatriz Cortés, Pedro Antonio Escalante Arce, Adolfo Bonilla Bonilla, Eugenia López Velázquez, Sajid Alfredo Herrera Mena, Pablo Benítez, María Candelaria Navas, Roberto Turcios, Gregorio López Bernal, Federico Paredes Umaña, Luis Melgar Brizuela, que nos acompaña, Rafael Lara Martínez y Wolfgang Effenberger López. Son académicos de diferentes disciplinas de las ciencias sociales que abordan desde un enfoque crítico aspectos importantes de nuestra historia pasada y del presente, ¿verdad? El libro está dividido en 4 grandes apartados: pensamiento, cultura y estética, el campo de la memoria, pensar a la luz de la historia y memoria e identidad desde la literatura. La idea es de que con esto contribuyamos a un debate que vaya más allá de las anécdotas de lo que ocurre en El Salvador, que vaya más allá de los memes, y que permita realmente una discusión seria de cuál es la situación actual de nuestro país y cuáles son las rutas emancipatorias que puede y debe empujar el pueblo salvadoreño en estas circunstancias. En ese sentido, podríamos decir que además de ser un punto de llegada, porque consolidar este trabajo es algo muy importante, pero también, maestro, es un punto de partida para que la sociedad pueda tener, a partir de este libro, de qué debatir, sobre qué platicar, sí, y volverlo de repente el centro de debate, de discusiones, sí, de mesas de trabajo. De acuerdo. Sobre todo es un punto de partida
o de reciclaje por la coyuntura político-cultural en que estamos en El Salvador. El Frente ha dejado de ser un partido de gobierno, pasa a ser un partido de oposición constructiva y puede aportar ahora en el espacio cultural quizás mejor que antes, en el sentido de que la apertura es mayor, la urgencia de revisar la historia es verdaderamente prioritaria. Ayer en la presentación ante los periodistas, Medardo González concluyó su discurso señalando que tenemos que reescribir nuestra historia. Verdaderamente El Salvador ha tenido una historia muy falsificada, muy ficcional de parte de la oligarquía, de la clase dominante y obviamente de parte de la cultura imperialista que sigue siendo la que domina. Estamos todavía en un neocolonialismo y si de verdad la izquierda intelectual y el Frente reescriben la historia desde su verdad ancestral, desde el develamiento de todas las falsedades, todas las leyendas impropias que nos ha vendido la cultura oficial, se tendrá un nuevo rumbo, una nueva apertura hacia la identidad salvadoreña, hacia entender quiénes somos, lo que podemos, de dónde venimos en realidad y cómo construir en El Salvador la utopía del buen vivir, de la socialidad plena, de una cultura que venga desde nuestras raíces y vaya hacia un futuro propio. Justamente tenemos palabras de lo que dijo el secretario general del FMLN. ¿Las tenemos listas? Veamos lo que dijo Medardo González. Está claro de que tenemos un reto, tenemos el reto futuro, ¿verdad? De escribir la memoria y no solo de escribir la memoria del país, releer la historia de la memoria de nuestro país para nuestros jóvenes. Lorena, Medardo apuntaba ahí un elemento fundamental y es la juventud, que tiene en este libro una gran oportunidad. Sí, efectivamente, nosotros la aspiración que tenemos es que vamos a llevar los debates a las diferentes universidades con participación de diferentes escritores del libro, porque son 20, o sea que distribuyéndonos para poder no solo decir aquí hay un libro, sino que someter a la discusión crítica y a la reflexión los planteamientos que aquí están contenidos. Yo creo de que el pensamiento crítico va a ser la única defensa a la manipulación y a la ofensiva mediática de tergiversación de la realidad. Entonces, dotarnos de herramientas para discernir lo falso de lo verdadero y para poder entender las causas y el contexto en lo que ocurre cada hecho en El Salvador es fundamental y allí está nuestra contribución. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, maestro, justamente le voy a pedir que analicemos esa nueva realidad que muchas veces pues se convierte en un laberinto, sobre todo para las juventudes, ¿verdad? Que no tienen de repente referentes y se pierden en ese mar de información, muchas veces, en la mayoría de veces, falsa. Ya venimos con más. El tema de la simbología. Amigos y amigas, seguimos hablando del libro El Salvador, Pensamiento e Historia, un aporte de la Secretaría
de Arte y Cultura del FMLN. Maestro Brizuela, son tiempos difíciles, sobre todo para la información, para la verdad, para la buena fe, para la sensatez. ¿Cómo este libro puede, ya decía Lorena, se busca que esto llegue a los jóvenes? ¿Cómo esto puede ser un buen sendero para que los jóvenes lo caminen? Este libro, que de por sí tiene un gran peso, no solo por sus 670 páginas, sino por sus 21 autores y por la temática tan candente, va a suscitar necesariamente el debate. Ahora viene en El Salvador, sobre todo en los sectores intelectuales, los entes de cultura, viene una explosión de cultura, de ideología, de nuevas visiones historiográficas, artístico-literarias, éticas y estéticas. Y el libro, que es un panorama de las ciencias sociales y las humanidades en El Salvador, necesariamente va a desatar esa polémica. No se puede leer ningún artículo de este libro sin debatir con los autores, sin cuestionar sus hipótesis. Es provocador el libro. Es provocador, sí, y por tanto es un desafío para la intelectualidad, sobre todo progresista, aquellos que queremos un cambio de verdad y no una ficción de cambio. De manera que leer este libro va a conllevar mucho debate, mucha revisión, mucho ir al pasado, que es una raíz indispensable para recomponernos. Lorena, justamente, ¿para cuándo se espera que ya el libro pueda estar circulando en las manos de la gente? Estamos esperando la próxima semana hacer la planificación para las presentaciones y distribución, porque este no es un libro para volantear, ¿verdad? Sino que es un libro pues, para entregarlo a la gente que lo va a leer, que lo va a discutir y que lo va a aprovechar. Nosotros vamos a estar priorizando universidades, como te decía, y el sector de los docentes pues, de la academia. Es nuestra prioridad, más por supuesto a activistas del movimiento popular, porque nosotros creemos de que en la medida en que los que son reproductores de opinión y de pensamiento entren a la discusión y al análisis crítico de la realidad, en esa medida el impacto de estos debates va a ser mayor, ¿verdad? Esa es como la idea. Entonces, esténse pendientes porque ya pronto vamos a presentar la programación para presentar y distribuir el libro. Te digo con énfasis en movimientos populares y sociales y en los centros educativos superiores. Sí, lo importante es generar ese debate, ¿no? Ah, claro. La discusión. Sí. Es que aquí, por ejemplo, te cuestionan la historia de Francisco Morazán, el historiador Adolfo Bonilla, ¿verdad? Está reelaborado qué fue el primer grito de independencia, ¿verdad? Que Me imagino que fue Eugenia quien escribió sobre eso. sí, Eugenia López. Aquí estuvimos platicando en este foro sobre ese tema. Ella plantea de que no hay tales de que fue un grito de los criollos, sino que fue una levantamiento de los rebelión de barrios. los indígenas contra los criollos. Entonces aquí hay todo un planteamiento basado en el Archivo General de la Nación. Hay también una propuesta de construcción de ciudadanía desde las mujeres, ¿verdad? Y así hay de todos los temas son realmente provocadores. Para el caso, estoy buscando, Luis plantea un viaje a los orígenes. Ese las raíces nuestras. A las raíces y cómo redescubrir nuestras raíces para replantearnos quiénes son los próceres, cuáles son los modelos a seguir. Y bueno, baja todas las estatuas, Luis, ahí está escrito. Sí. Entonces es bien importante que se lea, pues. De igual forma, tenemos un estudio detallado
de la tradición oral de Huarjila y San Antonio de los Ranchos, como para entender las dinámicas sociales que ahora hay en las comunidades que estuvieron en el conflicto, con sus ventajas y sus desventajas, y también sobre la migración, sobre la estética. Por ejemplo, Silvia López habla de la estética de las manifestaciones y las plazas. Entonces, yo creo que es un libro que por donde lo veamos trae grandes aportes. Por supuesto que si estamos con pereza mental y así, pues bueno, así no se puede, pero yo creo que hay muchísima gente, por lo que he estado recibiendo ahí en la Secretaría, que ya está esperando como pan caliente este libro. No, y la verdad es que también tenemos, en este caso, los comunicadores. A mí me encanta cuando hay libros nuevos en el país, sobre todo cuando hay libros de esta categoría. Estimular el pensamiento crítico, maestro, definitivamente que debe ser una fiesta para la cultura, para la academia en nuestro país. De acuerdo, una fiesta y además un motivo de felicitación. Yo como colaborador que he sido de la Secretaría de Arte y Cultura del Frente, quiero felicitar en particular a Lorena en general, a la Secretaría por este logro, inclusive por detalles muy acertados. Por ejemplo, el título, Pensamiento e Historia. Hay una enorme alienación ahora, un caos mundial en lo cultural, en lo ideológico, y la tecnología de punta, aunque es tan beneficiosa en muchos aspectos, en otros aliena, obnubila, impide que sobre todo los jóvenes vean el trasfondo de lo actual y que puedan tener un panorama propio hacia el futuro. Pensamiento es en el sentido de desalienarnos, descolonizarnos del norte, quizás mirando mucho más al sur y a la propia Mesoamérica. Y luego la historia, la historiografía y la literatura son dos hilos claves en la lectura de este libro y son dos grandes aportes al debate y a una renovación cultural. Por otro lado, tenemos una preciosa visualidad obtenida tanto por las ilustraciones como por la tipografía, los colores, en fin. Hay que felicitar a Dalia Rosa como diseñadora de esta obra por el lujo, por el acierto, por la exquisitez de gusto con que lo ha hecho. De manera que estamos bien contentos y esperamos que nos acompañe un público intelectual y además representantes de la cultura popular en este triunfo. Lorena. Bueno, quiero subrayar nuestro agradecimiento también a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es coeditora del libro. Es primera vez que la universidad, la UNAM, hace un convenio con un partido político para la producción académica de libros. Eso es lo primero. Y decirles de que estén pendientes y ojalá la gente nos ayude a las convocatorias para los debates. Este libro está para los interesados en conocer mejor el país, pero sobre todo para los y las interesadas en seguir cambiando este país para hacerlo realmente una sociedad justa, solidaria y democrática. Y fuera de cámara, te quiero hacer una propuesta para que podamos hacer de este libro el centro de un trabajo de producción audiovisual que nos permita justamente sumarnos a esa motivación y a esa provocación también del pensamiento crítico en el país. Sí. Quiero agradecerles a ambos por tomarse el tiempo de venirnos a Gracias. compartir esta gran noticia. Maestro, gracias. A la orden, sí, con mucho gusto. Gracias, Luis, Gracias. y gracias a Gente B. Y bueno, ahí los esperamos. Listo. Amigos y amigas, gracias por la sintonía. Quédense, hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.